El Espíritu Santo me da la fuerza para vencer el pecado. El Espíritu Santo intercede por mí. El Espíritu Santo me enseña. El Espíritu Santo me santifica. El Espíritu Santo me fortalece. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Si tú lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que para él todo lo que el creyente podía realizar, todo era por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la razón que si yo no tengo el Espíritu de Dios, no soy un creyente, porque estoy incapacitado para hacer cualquier cosa. No puedo entender la Escritura, no puedo comprender a Dios, no puedo vencer el pecado, no puedo orar, no puedo hacer absolutamente nada, porque todo lo hace el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Amén, hermanos. Por ejemplo, vaya a 2 de Timoteo 1:14. Para que quede ratificado esto que estoy diciendo. Todas las acciones, ¿sí? Es 2 de Timoteo 1:14. Todas las acciones que el Espíritu Santo realiza en el creyente, ese es lo que ellos conocían, lo que ellos predicaban, lo que ellos practicaban, que es lo más importante. Dice 2 de Timoteo 1:14, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Pablo le decía a Timoteo, te enseñamos la palabra. Ahora, cuida esa palabra, pero nuevamente vean el énfasis que tenían ellos. No es cuida la palabra, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque todo tiene que ver el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Es decir, toda acción del creyente, toda acción buena, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios le agrada, toda se realiza por medio del Espíritu Santo. Por eso, si no tengo al Espíritu Santo en mi vida, yo estoy incapacitado de hacer cualquier cosa que le agrade a Dios. Todo lo que hago le desagrada a Dios. ¿Vale? Todo lo que hago le desagrada a Dios porque no es su voluntad. ¿Cómo me vuelvo una persona que hago la voluntad de Dios? Me vuelvo una persona que hago la voluntad de Dios porque el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Hermano, entonces debemos estar más conscientes de esto, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, más y más. No podemos ignorar ni un solo instante, ¿sí?, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos que agrade a Dios fue hecha por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Tito capítulo 3, último pasaje donde solamente estoy remarcando, hermanos, acerca de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Tito 3:5 dice de la siguiente manera: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Se va a encontrar en todas las cartas, hermano, se va a encontrar, es que esto hicimos por el Espíritu Santo. Hagan esto por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Es decir, ellos sabían que el Espíritu Santo estaba en todo creyente y que todas acciones que agradaban a Dios tenían que ver con algo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. De ahí que, amados hermanos, si no estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo, o solamente pensamos que el Espíritu Santo se manifestó cuando oramos por un enfermo y sanó, o cuando recibimos una palabra, un sueño de parte de Dios, y no estoy denigrando eso ni estoy menospreciando eso, simplemente lo quiero separar. El problema es que a veces sí tengo un sueño de parte de Dios, o una palabra o una profecía que el Señor me dio, y entonces creo que eso es del Espíritu Santo. Por supuesto que sí, si lo hizo el Espíritu Santo va a ser de bendición, de edificación. Ok, eso fue del Espíritu Santo, pero creemos que eso solamente es lo único que el Espíritu Santo hace. Y ya después que di la palabra, o ya después que terminó la reunión, yo me voy a mi casa y yo ignoro totalmente que el Espíritu Santo está ahí en mi vida, y que todo lo que voy a hacer lo tengo que hacer por el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, empiezo a vivir de una manera diferente, ignorando al Espíritu Santo, y empiezo a hacer
contrasentidos en mi vida. Empiezo a ser incongruente con las cosas. Yo le decía, hermano, yo he conocido gente que ha dado una palabra profética, que ha orado por un enfermo, que tiene un don de fe, lo que sea. Y en un momento determinado el Espíritu Santo usa eso y es algo glorioso. Esa misma persona que fue usada por el Señor en un momento, al día siguiente, hermano, toma las decisiones más absurdas y hace las cosas más tontas que se le puedan ocurrir. Porque piensa que solamente el Espíritu Santo tiene que ver cuando profetizo, cuando tengo una palabra, cuando tengo un don y entonces el don funciona, entonces el Espíritu Santo está ahí. Equivocados, estamos equivocados. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Amén. Haciendo acciones que tenemos que darnos cuenta. Así es que hoy necesitamos estar más y más conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero que vayamos a un pasaje que es el que quiero analizar con ustedes en esta segunda parte de la verdadera vida del Espíritu, y quiero que vaya a Gálatas capítulo número 5, ¿vale? Vamos a tratar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, obviamente, para que nos ayude, de escudriñar el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Todo el capítulo 5 vamos a tratar de escudriñarlo en esta mañana. Vamos a meternos, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos lo revele, que en su gracia maravillosa nos auxilie el Espíritu Santo. Si tú dices, hermano, no estoy entendiendo nada, bueno, yo no te puedo ayudar, ¿sí? Yo estoy sudando acá arriba, tratando de hablar lo mejor que pueda, pero no puedo, realmente no te puedo ayudar. Recuerdo muy bien, hace años, Carlita todavía era soltera, se casó a 5 meses, ¿no? No, Carlita estaba chiquita, 6, 7 años, y empezamos generación, y cuando empezamos generación no teníamos atención a niños, como tampoco hoy tenemos, ¿ah? Pero veníamos de un modelo donde sí se tenía atención a niños, y los niños salían, cada que el pastor iba a predicar, los niños corrían felices, ¿ah? Porque no iban a escuchar al pastor predicar, entonces iban corriendo. Y aparte allá les iban a dar paletitas, cositas, no, pues hasta yo me salía corriendo, pero bueno. Y el detalle es que cuando comenzamos generación, pues no había atención a niños, y me acuerdo que esa semana vino Daniel Dardano y Estela, y vinieron a dar fundamentos, y comenzaron a explicar cosas. Así sentado ahí, estaba conmigo Carla, y me decía, papá, así que, papá, ¿qué? Hoy no vamos a salir. Sí, porque ya empezó la prédica, tiempo de irnos. ¿Ah? Le digo, no, hija, hoy se van a estar aquí. Bueno. A los minutos, ¿qué? No le entiendo nada. Y estaba explicando el hermano Dardano algunas cosas muy básicas, y me dijo, no entiendo nada. La verdad es que fue muy desagradable en mi corazón que tu hija, ¿verdad? Y no porque yo sea el pastor, a cualquiera que le diga a su hijo, no le entiendo nada, debería preocuparle. No entiendo nada. Me acuerdo que terminamos la reunión, llegamos a la casa y yo le platiqué a Juanita, le digo, algo me preocupa. ¿Qué? Carlita me dijo esto, que no entendía nada, y la verdad que el hermano ni siquiera estaba predicando cosas demasiado rebuscadas, estaba empezando por lo básico. Y eso nos preocupó. Recuerdo que le dijimos, ven hija, y ven hijo, y de una vez los 3. Y oramos por ellos, y les pedimos al Señor que por favor les hiciera entender su palabra. Que por favor, por su Espíritu Santo, les revelara y les enseñara la palabra. Eso fue el lunes, porque el hermano vino toda la semana, o martes. Recuerdo bien que al final de la semana, el hermano habló de diezmos, ofrendas, limosnas, primicias y todo eso. Y recuerdo que Carlita agarró un billete que le habían ofrendado, por cierto, y al final me dijo, ¿qué? ¿Puedo dar todo? Sí. Porque la ofrenda puedes dar todo lo que quieras. Ok. Metió su billete y ofrendó todo el billete que tenía ese día. Le digo, ¿por qué lo hiciste ese? Porque es una muestra de amor a Dios, cosa que había enseñado el hermano ese día. Y comprobé, hermano, que el único que puede ayudar a que alguien entienda la palabra es Dios mismo. Así es que si usted un día está escuchando como ahorita la palabra y dice, no le entiendo, el celular no le va a ayudar en nada, Pajarear y ver que el Club de Leones está cayendo tampoco le va a ayudar en nada. ¿Por qué no está en la pantalla hoy de ese lado? Tampoco le va a revelar absolutamente nada.
sacar un chicle y masticarlo, pues por lo menos un buen aliento va a tener. Pero si de verdad quiere escuchar la palabra de Dios, clame a Dios en su corazón y diga: Señor, ayúdame, porque no entiendo nada. Dame de tu espíritu para que se me revelada la palabra y mi vida sea transformada, porque es el único que le puede ayudar. ¿Listo? Vale. Hace mucho que entendí eso, hermano, por eso cuando predico, la verdad es que trato de expresarme lo mejor que puedo. Y hasta aquí puedo, hermano, más ya no puedo. Trato de expresarme lo mejor que puedo. Pero que la gente entienda o no entienda, ya no es mi problema, porque yo no lo puedo hacer. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero también confío, hermano, que el Espíritu Santo siempre lo hace, o sea que siempre habrá alguien que entiende. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer todo Gálatas capítulo 5. Vamos a ir lentamente, hermano, viendo esto, porque tiene que ver con el Espíritu, vivir en el Espíritu. Amén. Poder comprender las cosas del Espíritu. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, vuelve otra vez el apóstol Pablo a lo mismo. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, tome nota, obra el Espíritu mediante la fe. Aleluya. Aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Bueno, hasta ahí primer parte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciéndole a los Gálatas que la justicia o el ser justos delante de Dios no es un acto que se logra mediante el observar y guardar las leyes de Dios. Porque la ley de Dios fue puesta solo para que nos diéramos cuenta cuán pecadores somos. Solamente que en la región de Galacia, Pablo predicó el evangelio, pero llegaron unos maestros, falsos maestros, y le enseñaron a los creyentes, a los recién creyentes, que aparte de creer en Jesús, necesitaban cumplir con ciertas cosas de la ley. A lo que Pablo se opone terriblemente y dice: no nos podemos justificar por las obras de la ley, nos vamos a justificar por medio de la fe. Y entonces él hace una comparación, que los que quieren vivir bajo la ley vivieron en esclavitud, pero los que quieren vivir por medio del Espíritu, de la gracia, son gente libre. Por eso comienza diciendo el versículo 1, ¿sí? Esa es la razón por la que dice: Cristo nos libertó. ¿De qué nos libertó? De la esclavitud de la ley, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, estoy leyendo el versículo 1, y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud, refiriéndose a la ley, porque después habla de que el circuncidarse y la ley y todo eso. Entonces, está hablando de eso, ¿ok? Quiero que avancemos. Después dice el 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, quien los ha llamado. Es decir, lo que le están predicando esos falsos no viene de Dios, ¿sí? Un poco de levadura, es decir, nomás la circuncisión, o nomás guardar el sábado, o nomás guardar alguna cosita, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando, esos maestros, falsos maestros, será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo también predico la circuncisión, porque a Pablo lo difamaron muchas veces, dicen: si eso también lo predica Pablo, y todos venimos. No, dice Pablo: si yo predicara la circuncisión, ¿por qué me persiguen los judíos? Me amarían, pero lo perseguían. Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Versículo 12.
Ojalá que estos instigadores acaben por mutilarse del todo. Palabras fuertes. Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Es decir, ustedes no se van a justificar por la ley, no van a agradarle a Dios porque quieran ser buenos por hacer cosas. No, ustedes fueron llamados a la libertad. Ya no es la esclavitud de estar viendo mandamientos para cumplirlos, sino la libertad de poder ser hijos de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice el 13, de ahí sí me voy a ir más lentamente porque ahí está la enseñanza. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Me detengo tantito. A ver, está hablando primero de los que son libres y de los que son esclavos. Pablo dice, nosotros somos ¿qué? Libres. Okay. Ahora ya no vamos a hablar de los esclavos, ahora vamos a hablar de los libres. ¿Sale? Quitamos de la escena a los esclavos, los que quieren obedecer la ley, los que quieren someterse a las leyes y quieren agradar a Dios por medio de la ley. Esos están allá. Ahora, estamos hablando entre gente libre de esa esclavitud, porque la ley era una esclavitud, era un yugo. Los que somos libres, hermano, ya no necesito obedecer los mandatos para agradar a Dios. Lo he explicado muchas veces. Por medio de Cristo Jesús y de la fe, yo le agrado a Dios. Le agrado porque estoy en Cristo Jesús. Entonces somos libres. Ahora, pero, hermano, hay que profundizar en esa libertad. Y el apóstol Pablo comienza a hablar de una distorsión de la libertad. Y dice, versículo 13, pero no se valgan de esa libertad, ¿para qué? Para dar rienda suelta a sus pasiones. Y le voy a hablar de algo que a lo mejor poco hablamos, hermano. Hermano, usted está diciendo, bueno, por lo que está leyendo, que los creyentes todavía hay pasiones en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. ¿Sí? Ignorar eso te puede llevar muchos problemas. Oiga, pero no nos han enseñado que muertos en Cristo. Sí, pero te voy a decir, por la palabra vamos a descubrir lo práctico, hermano, porque el evangelio no puede quedarse en doctrina, y no estoy despreciando la doctrina, no puede quedarse en una enseñanza, ya lo entendí, no, tiene que bajar a la vida práctica. Y este pasaje, hermano, es maravilloso porque te va a enseñar cómo vivir en la práctica crucificado con Cristo, pero en la práctica, no en la teoría. Sí, o sea, sí, ya entendí que Cristo cuando murió, ahí morimos nosotros y ya. ¿Lo entendiste eso? Sí, ahora hay que vivirlo. Y sabe que el gran problema del cristianismo es el vivirlo. Porque dirás, bueno, si estoy crucificado, ¿por qué siento como que ganas de ahorcar a mi mujer? ¿Por qué si estoy crucificado siento ganas de patear a mi papá? ¿Por qué si estoy crucificado siento ese eslabón, hermano, entre la verdad de Dios y la práctica? Te la enseña Gálatas capítulo 5. No sé si te interesa, hermano. No sé si estoy hablando de algo práctico. No, hermano, yo me paro y no siento nada, ni ganas de ir a trabajar siquiera. Pues esa es una pasión, la flojera. Hermano, de la verdad de Dios que yo creo, tiene que pasar, aún esa fe que yo tengo en eso que creo, tiene que trasladarse a una práctica.
Así es que, si tú sabes de lo que estamos hablando, Gálatas capítulo 5. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, usen esa libertad para servirse los unos a los otros con amor. Amén. Entonces, no se vayan, hacia ayer es libre. Ahora, no sigas el camino, no dejes, no permitas que tus pasiones te gobiernen. No, tú mejor ocupa esa libertad, ya no tienes que estar pensando en qué mandamiento me falta, no, ya olvídate de eso, tienes la libertad para servir. Siempre, ya sabe que el ejemplo de los trastes es el que mejor me sale de todo, ya usted se lo sabe. ¿Ah? Mis hijas viven en la ley, yo vivo en la libertad. ¿Vale? Lunes, martes, la ley para una, miércoles, jueves, la ley para otra. Y como a veces la ley es tan cruel, la aventamos viernes y sábado también. Pero y como yo vivo en la libertad, porque soy el papá y el jefe de familia, ¿verdad? Ocupo esa libertad para ensuciar más trastes. No, ocupo esa libertad para que aunque no me toque, porque nunca me toca, lo hago. ¿Cuándo qué? Cuando sea lunes, o sea martes, o sea jueves, o sea sábado, o sea domingo. Bueno, los domingos es difícil, pero ¿me entienden? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, usa tu libertad, pero úsala para el Señor. Ahora, seguimos avanzando. Versículo número 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se siguen mordiendo y devorándose, tengan cuidado de que no se acaben destruyendo los unos a los otros. Una exhortación a los Gálatas que andaban ahí medios chismosos y andándose criticando unos a otros, y ya saben, cosas que pasan en otros lugares. Versículo número 16, hermano. Hasta mi Biblia dice la vida por el Espíritu. Versículo 16 es clave. Y obviamente los siguientes. Así que les digo, Pablo le decía a los Gálatas, yo les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto, leí mal. ¿Así dice? No, fíjense cómo leí, Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. No dice así, dice así: vivan por el Espíritu y no seguirán. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No, en la primera lectura puede decirse que hay dos órdenes: vive por el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, tienes que hacer esas dos cosas: vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ok, entonces voy a tratar de vivir en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, y no voy a hacer eso. Y acá tengo dos chambas. Pero no dice eso. Dice: vivan por el Espíritu y por consecuencia no seguirán los deseos de la carne. No seguirás las pasiones de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque tú te has determinado a estar siguiendo, a estar siendo guiado, a obedecer lo que el Espíritu te dice. Te lo pongo de manera práctica. Te enojas con tu esposa por cualquier tontería, porque siempre nos enojamos por cualquier tontería. Pocos son los problemas que de verdad. Después ya los problemas son grandes porque después nos ofendemos. Y ya nos olvidamos que nos estábamos peleando porque dejó la llave abierta, y ya no estamos peleando porque me dijo que era un bueno para nada, y después ya estoy peleándome porque soy un bueno para nada, pero nadie se olvidó que el asunto comenzó con la llavecita. Entonces, nos peleamos los esposos, ¿vale? Y entonces, tú tienes, como eres un ser espiritual, tienes al Espíritu Santo. Mi esposa también tiene el Espíritu Santo, pero es bronca de ella. Yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice, me indica, me muestra, me impulsa a hacer algo.
No sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha impulsado a veces me ha dicho el Espíritu Santo, o yo le habla literalmente, no, pero sé que el Espíritu Santo me está diciendo, cállate. No, es que quién sabe qué. Dijo, no, cállate. Pero yo tengo ganas de seguir diciendo cosas. Todas las que traigo juntadas de hace tiempo. Yo le quiero decir cosas, pero el Espíritu Santo me dice, cállate. Dice la palabra, hermano, vive por él. Cállate, cállate. Y no seguirás los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero a veces el Espíritu Santo no me ha dicho cállate, me ha dicho ve y pídele perdón. Oh, Espíritu, pero fue ella. La que comenzó fue ella. Ve y pide perdón. Escucha, yo no quiero pedirle perdón. Porque mi naturaleza pecaminosa me dice, no, que venga ella. Pero si, como yo soy un ser espiritual, soy un ser espiritual y creo que el Espíritu Santo es mi guía, entonces, Juanis, ¿qué? Entonces, ¿no necesitas algo? No, no quiero nada. Bueno, ya, no, o sea, perdón. Sí, pues largué. Lo que sea. Hermano, dice la palabra que si yo sigo las órdenes, sigo el impulso, sigo lo que el Espíritu Santo me dice, por lógica no seguiré las pasiones de mi naturaleza pecaminosa. Y esa es la manera práctica, hermano, práctica de vivir crucificado con Cristo. Porque si no vamos a andar muy acá, crucificado con Cristo, wow, ¿sí? Pero hermano, el detalle no está ahí, el detalle está en la vida práctica. Ayer decía el pastor, un pastor que fuimos a predicar, hermano, dijo algo bien valiente. Ayer yo, pero la verdad tiene pantalones el pastor, pero dijo una verdad. Y él dijo, miren, yo tengo no sé cuántos años de casados y era muy bonita actividad, invitaron a un montón de parejas y vamos a dar una conferencia para matrimonios. Y él dijo algo, y ahí estaba su esposa y dijo, ¿usted cree, así dijo, usted cree que en 19 años de casado no ha pasado por mi mente engañar a mi mujer? Y ahí estaba su mujer. Claro, todos nos quedamos, y no ha pasado por mi mente, y dijo varias cosas así no muy agradables. Sí, pero no lo he hecho porque yo amo a Dios. Entonces yo le quiero decir una cosa, hermano. Eso es vivir crucificado. Vivir crucificado en Cristo es precisamente saber que esas pasiones ahí están ahí esas pasiones. Lo peor que puedes hacer es ignorar que están esas pasiones ahí. Ahí están. Pero yo vivo de otra, yo me voy por otro camino. Yo escogí el camino del Espíritu. Y al caminar en el Espíritu, ojo, al caminar en el Espíritu, crucifico las pasiones. No voy a crucificar las pasiones diciendo, están crucificadas. El gran problema, hermano, es que lo voy a declarar. Hoy declaro que las pasiones están crucificadas. No, hermano, no es de declarar, es de vivir en el Espíritu. Porque aquí el pasaje no dice, y declara que estás crucificado y no seguirás las pasiones. No dice que declares, dice, vive por el Espíritu, sigue la orden del Espíritu, sigue lo que el Espíritu te diga y estarán crucificadas las pasiones. Estarán crucificadas. ¿Por qué? Porque tú estás por otro camino.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Este versículo es clave, hermano. Vive por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. Porque esta, ¿cuál es esta? La naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu. Desea lo que es contrario al Espíritu. ¿Vale? Y luego dice, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Amado, lo que desea la naturaleza pecaminosa y lo que desea el Espíritu siempre son opuestos. Por eso el Espíritu te dice, perdónala, ve a pedir perdón. Y tu naturaleza te dice, no, que me venga a pedir perdón a mí. Haz esto. No. Yo me voy por acá. Pero tu esposa te trató mal, entonces tú también. No, yo me voy por el Espíritu. Yo me voy por el Espíritu. Yo me voy por el Espíritu. Esa es la manera práctica, hermano. Así es como ellos lo entendían en el primer siglo. Si no llevamos esto a la práctica, por eso no puedes ignorar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tu salvación. A ver, entiéndeme, el Espíritu Santo es tu salvación. Tantas regadas, tantos errores, ¿sabes a qué se lo atribuyes? A que no escuchaste al Espíritu Santo, porque Él te dijo, no lo hagas, cállate, salte de ahí, vete de ahí, da media vuelta y salte corriendo. Y no lo hiciste, porque no le hiciste caso al Espíritu. Y como no le hice caso al Espíritu, porque, a ver, le voy a decir algo, hermano, que debe entender y que el Señor nos lo revele por su Espíritu Santo. Entiéndame, nada más hay dos. A ver, ¿ha jugado? Sí, que ha jugado ese juego del lazo, que unos están jalando de un lado y otros están jalando del otro lado. Ok. ¿Cuántas fuerzas ejercen ahí? Dos. Ok. El problema de los creyentes es que creen que hay tres fuerzas. La fuerza del Espíritu, la fuerza de mi naturaleza pecaminosa y la fuerza de mi mente. No, creo que hay que hacer esto. O sea, la fuerza de mi mente es una tercera fuerza que no existe, según la Biblia. Mira. Sígueme, por favor. Porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. A ver, ¿cuántos ya tomaron Nicos? A ver, levántame la mano y saben el tema de Nicos. Ok, la gran mayoría. Nicos es Romanos 7, ¿no? Y en Romanos 7, ¿qué dice Romanos 7? Básicamente, ¿habla de qué? De la naturaleza del pecado. ¿Y la naturaleza de pecado qué dice? ¿Queriendo qué? Queriendo hacer lo bueno, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque siempre quiero hacer lo bueno y termino haciendo ¿qué? Lo malo. Es decir, soy un esclavo ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Siempre quiero volar y siempre intento hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Hay una fuerza que es la naturaleza pecaminosa que siempre me tiene sometido. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esto? Hermano, según Romanos 7 y Nicos, que es un libro, por ahí un librito que damos ahí para aprender esto, dice, hermano, y es cierto, que todo ser humano está esclavizado ¿a qué? Al pecado. ¿Usted es esclavo del pecado? ¿Ahora esclavo de quién es? El problema es, piensan que ya no soy esclavo del pecado y que ahora soy dueño de mí mismo. Mentira. Este pasaje dice, porque la naturaleza pecaminosa, que es la misma de Romanos 7, desea lo que es contrario al Espíritu.
¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente, hermano? La diferencia entre un creyente y no creyente es la siguiente. El no creyente nada más puede tomar de una sola sopa y se llama naturaleza pecaminosa. Y se va a levantar y va a pecar, y al siguiente día va a pecar, y todos los días de su vida va a pecar. Y no puede hacer otra cosa más que pecar, porque esclavo es del pecado. ¿Cuál es la diferencia con un creyente, hermano? Que el creyente tiene otra fuerza, otra opción, y es la opción del Espíritu. ¿Cuántas sopas hay, hermano? O comes de esta, o comes de esta. No te inventes tu propia sopa porque no existe. Si tú no sigues el Espíritu, vas a seguir la naturaleza pecaminosa. Y si sigues la naturaleza pecaminosa, no vas a seguir al Espíritu. La única manera, a ver, en la práctica, hermano, estamos hablando en la práctica. La única manera que tú tienes, ahora sí, hermano, de no tener ningún problema con tu naturaleza pecaminosa es única y exclusivamente, y entiéndemelo, hermano, y léelo en la palabra y búscale y escudriñale, ¿eh? La única opción que tú tienes, que yo tengo y que todos los seres humanos, los creyentes, tenemos para no seguir las pasiones desordenadas, se llama seguir al Espíritu. Lo único. Y bendito Dios que el Espíritu Santo está en nosotros, los que hemos creído. Y como está en nosotros, hermano, no estoy menospreciando, por favor, ni estoy siendo despectivo. Yo quiero hablar en lenguas, quiero profetizar, quiero tener sueños, sanidad, sanar. Sí, hermano, sí, está bien. Eso está perfecto y deséalo. Pero hay algo más que debes desear. Es vivir en el Espíritu. Es que vivir en el Espíritu se oye muy acá, hermano, así como, vivir en el Espíritu. Pues no es tan acá, hermano, es acá. Es en la práctica. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hermano, yo no puedo hacer lo que quiero. A ver, ahí va. Yo no puedo hacer lo que quiero. Porque si yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿a dónde voy a terminar? Romanos 7 dice, queriendo hacer lo bueno, cuando yo quiero hacer lo bueno, no, yo creo que mi esposa lo que necesita es un poco de rigor. Entonces, ahorita yo sé cuándo le pido perdón, ¿no? O sea, un poquito que sufra, para que sufra la canalla, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Entonces, que aguante tantito para que valore, porque tampoco es así de que me maltrate cada rato, ¿no? Entonces, bueno, como tú estás tomando el control de eso, ¿dónde vas a terminar? Romanos 7, cuando quiero hacer lo correcto, acabo haciendo lo incorrecto. Hermano, no eres libre. No eres libre. Cuando tú decides, acabas en la naturaleza pecaminosa. Por eso, sigue al Espíritu. Si tú sigues al Espíritu, y el Espíritu te dice, siéntate, párate, cállate, habla esto, lo otro, aquí, allá. Si tú sigues lo que el Espíritu para tu vida, en lo que tienes que hacer, hermano, tú vas a vivir una vida en el Espíritu, obediente, sujeto, esclavizado al Espíritu de Dios, y nunca vas a batallar con la naturaleza pecaminosa porque está crucificada con Cristo. Amén. Por eso, hermano, si no me muevo por la guianza del Espíritu, seguiré en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mire, el 19 es famosísimo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy fuerte, hermano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, a ver, no me salgan con que la gracia y la gracia. Yo creí, yo asisto, voy todos los domingos. A ver,
Tú puedes venir todos los domingos. El tema es, ¿esclavo de qué eres? Écheme una oración, hermano. Tenemos muchos problemas, nos bronqueamos mi esposa y yo cada rato. Échenos una oración. Pero orar por como va a orar que el Señor te revele el evangelio. ¿Por qué, hermano? A ver, si mi vida es constante, yo me muevo en inmoralidades sexuales, impurezas, libertinajes, idolatría, brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si mi vida se mueve en eso, lucho por salir de eso, pero nomás no salgo, te quiero decir una cosa: no eres creyente, no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, no te engañes. Por eso el apóstol Pablo dice: les advierto ahora, como lo dice siempre, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. O sea, no son parte del reino, no son hijos de Dios. Entonces hay que obedecer. No estamos hablando de obedecer a Dios, estamos hablando de una condición. Es decir, yo vivo en esa condición, estoy esclavizado a eso. Si con tu esposa son 2 o 3 rounds a la semana, vives esclavo de la naturaleza pecaminosa. Si diario hay una dosis de arrebatos de ira, estás dominado por la naturaleza pecaminosa. Y a ver, aquí voy al tema, Y tú dices, escucha lo que voy a decir. Y tú dices, he querido cambiar y no puedo. Ahí está, no eres creyente. Y nunca vas a poder. A menos que vengas verdaderamente a Cristo, su Espíritu Santo se ha instalado en tu corazón, y entonces sí, tú tengas la otra opción. Y en esa otra opción llamada Espíritu, tú empiezas a guiarte por Él. Tú te vas a guiar por el Espíritu y vas a ver cómo todo aquello queda en el olvido. Arrebatos de ira, antes. Pleitos, iras, contiendas, antes. O ya no. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que me guía. Ve, hermano, cómo todo es obra del Espíritu Santo de Dios. Así es que esas son las obras pecaminosas. Pero cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, mire lo que dice el 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando yo obedezco al Espíritu Santo, hay tranquilidad, paciencia, templanza, dominio, tranquilo acá, porque el Espíritu Santo me va guiando, me va guiando, me va guiando. Cuando yo no conocía al Señor, me guiaba mi naturaleza, en la que me decía, dale acá, dale allá, y puros problemas, puras broncas, puros pecados. Ahora me guía el Espíritu Santo, pero escúchame una cosa, hay que aprender a ser guiados por el Espíritu. Jóvenes, mujeres, hombres que están aquí y que saben que son creyentes y el Espíritu Santo está en tu vida, tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu. Entiéndeme, en la vida diaria no puedes estar trayendo y sacando una Biblia para ver qué se va a hacer. Leemos la Biblia y la estudiamos, hermano, pero es el Espíritu Santo el que te va a guiar. Denos un seminario para matrimonios, denos un seminario para educar hijos, déjenos un seminario para hombres, un seminario para mujeres. Sí, hermano, podemos platicar de los principios espirituales de que dice la Escritura sobre todo eso. Pero te voy a decir una cosa: ¿qué que te dio Dios? Es diferente a la mujer que le dio a otro. Y los hijos que te tocaron son diferentes a los demás. Te podemos hablar de manera general lo que dice la Escritura, pero te digo una cosa: para convivir con tu mujer y para guiar a tus hijos necesitas la guianza del Espíritu Santo. ¿No damos un seminario para cómo soportar a los padres? Sí, te puedo hablar de lo que los papás y todo, o la palabra.
Pero te voy a decir una cosa, los padres que te tocaron. Y la única manera en que vas a poder salir adelante y no tener pleitos, iras, contiendas, disensiones y todo ese rollo que dice la Escritura es ser guiado por el Espíritu. Así es que, hijos, muchachitos, jovencitos, necesitan la guianza del Espíritu Santo. Si no, no la van a hacer. No la van a hacer. Y venimos a la Escritura, hermano, para recibir esta enseñanza, pero necesitamos entender hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Voy a la última parte, hermano. Fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Espíritu Santo. Si no aceptamos ser esclavos del Espíritu, volveremos nuevamente a caer a ser esclavos del pecado. Quiero hablar de la palabra guiar, hermano. Muy interesante. En el griego, hermano, busqué el verbo guiar y me llevé la sorpresa, hermano, que es una palabrita chiquitita de 3 letras que en español se leería ago, A-G-O, ago sin H, ago. Ago en griego significa guiar, conducir, manejar, incitar, traer, eso significa. Y cuando dice, hermano, el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Le dimos tache a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados, y ahí es la palabra hago. Seamos hago por el Espíritu Santo. Y la palabra hago significa conducir, traer, inducir. Significa, hermano, una palabra interesante, una acepción interesante es conceder audiencia. Es como consultar. Es como siempre, hermano, concédele audiencia al Espíritu. Siempre que hay algo que hacer, sentir, pensar, decir, a ver, Espíritu Santo, ¿cuál es lo que tú quieres que se haga? Y vete por ahí. Es que me debe una lana fulano y lo puedo demandar o qué puedo hacer. Pregúntale al Espíritu Santo. Antes de ir a pedir prestado, pregúntale al Espíritu Santo. Antes de meterte en deudas, pregúntale al Espíritu Santo. Antes de renunciar al trabajo, pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale, pregúntale, deja que el Espíritu Santo te guíe. Esa guianza, hermano, es la palabra hago. Pero luego me llamó la atención que en el diccionario que yo estaba consultando había otras 2 palabras que se derivan de esta. Hago tiene otra palabra que se deriva de hago, que es agón. Y usted dirá, y eso suena como a Dragon Ball Z, algo así. No. Agón, hermano, es otra palabra que tiene una N. Agón. Y si hago significa conducir, guiar, yo supuse que agón significaría algo parecido a eso. Y oh sorpresa, hermano, porque cuando vas a agón dice agón derivado de hago, que es conducir, pero significa luchar, batalla, pelea, oposición. Y esa parte me llamó la atención. Dije, qué interesante, que una palabra significa conducir, guiar, y otra parecida, con una letra más, significa pelea. Y lo que el Señor me ponía, hermano, es lo siguiente. Muchas veces el Espíritu Santo, que es una persona divina, maravillosa que vive en nosotros, nos quiere inducir por el camino que Él nos quiere llevar. Y en los otros, en lugar de hago, dejarnos conducir, ¿sabe qué hacemos? Agón, resistimos, peleamos, nos oponemos, pídele perdón, no, porque mi mente lo razona, no, porque no se lo merece, porque ya me la ha hecho muchas veces, no. Y entonces, hermano, en lugar de dejarnos guiar por el Espíritu, terminamos luchando contra el Espíritu. Y le va, hermano, la parte final. Porque hay una tercera palabra que se deriva de agón. De hago, que es
que te lleven de la manita. Agón es oponerme. Y la tercera palabra es agonía. Y agonía es una palabra griega que no se tradujo, así se vino solita. Agonía es agonía. Agonía es conflicto, extrema tensión emocional. El creyente que no se deja guiar por el Espíritu va a contender contra el Espíritu y terminará extremadamente cansado, frustrado y emocionalmente acabado. Por eso hay cristianos estresados que andan buscando un psicólogo cristiano. ¿No conoce un psicólogo cristiano? Es que me siento como, no sé, no me siento en paz. ¿No te sientes en paz? Dice que las obras, la fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermanos, la exhortación de esta mañana es: déjate guiar por el Espíritu. Si te dice que es blanco, es blanco. Si te dice que es pedir perdón, pide. Si te dice que te calles, cállate. Si te dice que no hables de más, no hables de más. Si el Espíritu Santo te dice, ya bájale, estás presumiendo mucho, deja de presumir. ¿No te has sentido así que hablaste un montón y después te vas, los creyentes, te vas a tu casa y te dices, me eché muchas porras? Me eché muchas porras. Nomás me dijeron, ¿cómo hizo este guiso? Y, no, hombre, saqué todas mis recetas, todas. Nomás me dijeron, oye, tú esto, y me desplayé, y yo. Y el Espíritu Santo dentro, no, calla. No, es que yo. Y el Espíritu Santo, no, contendiendo. Ya después termina la plática y te vas y el Espíritu Santo, te pasaste. No sé si habla el Espíritu Santo así, pero en esa lengua, pero ¿qué pone así? Te pasaste. Hablaste de más. Te hiciste el centro de la fiesta. Todos se volteaban a ver. Tú eras el que jalaba toda la atención y hablaste cosas que ni eran ciertas. ¿Sabes lo mejor que podemos hacer? Pedirle perdón a Dios. Y pedirle perdón al Espíritu Santo y decirle, perdóname, Espíritu Santo, porque en lugar de dejarme guiar, peleé contigo y ahora me siento mal. Así es que yo no quiero estar en agonía, yo quiero estar guiado por el Espíritu. Perdóname y guíame. De favor, Espíritu Santo, pega más duro cuando esté hablando de más. Cuando esté diciendo cosas que no van, cuando esté chismeando, cuando esté criticando a otros. Espíritu Santo, déjame oír tu voz y me voy a callar y voy a decir, perdón, discúlpeme, ya hablamos de más. Y estamos criticando a otros. Perdón. Con permiso, mejor ya vayámonos a nuestras casas, hermanos, porque todo empezó bonito, pero ya estamos criticando a otros hermanos, porque el Espíritu Santo nos lo está poniendo. Y está bien, así es. Y si tú vives de esa manera, hermano, has crucificado tus pasiones y vives por el Espíritu. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos, en esta hora. ¿Sabe a qué animalito le atribuye o le compara el Señor a los creyentes? De hecho, por eso hay pastores. Ovejas, porque las ovejas tienen una característica, hermanos. Son nobles, son dóciles. ¿Y sabe a quién compara a aquellos que no pertenecen al reino de Dios? Cabritos. Y el cabrito es ¿qué? Rebelde, testarudo. ¿Y por qué por ahí? No, yo quiero por donde yo quiero. La oveja es, pero ¿sabes quién es tu verdadero pastor? El Espíritu Santo. Ese es tu verdadero pastor. Sé dócil, hermano, hermana. Te voy a leer Gálatas 5:25 en la Nueva Traducción Viviente. Escúchala nada más. Dice:
Ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Te lo vuelvo a leer. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mete el Espíritu Santo, por decir alguna expresión, pero está ahí siempre, en todo. En tu matrimonio, en tus finanzas, en la educación de tus hijos, en tus quehaceres, en tu trabajo, en tus pensamientos, en tus ideas, en todo, hermano. Un cristiano jamás puede sentirse solo. Está el Espíritu Santo en su vida. Es que mi marido no habla conmigo, habla con el Espíritu. Tiene plática más interesante que tu marido. Ojo, no te ligues emocionalmente a la gente, porque no los podrás ayudar. Porque las emociones, hermano, deben estar sometidas al Espíritu. Pero si las emociones están sometidas a las pasiones, ¿por qué no le zumbas al hijo? Porque estás ligado emocionalmente, nunca lo vas a poder ayudar. Y a veces le pegamos a los hijos cuando estamos enojados y desesperados. Y entonces, chamaca, sí te dije. Y el Espíritu Santo dice, hubieras hablado con él. ¿Para qué le pegas? Y luego el Espíritu Santo dice, dale. No, voy a hablar con él. Oh. Porque vieras qué hermoso es zumbarle a un hijo en el Espíritu. Y sabes, y yo creo que muchos conocemos lo horrible que es pegarle a un hijo por la pasión, por la desesperación. Te apuesto una cosa, si quieres practícalo. Pregúntale al Espíritu Santo si le toca o no le toca al hijo. Entonces, no, yo creo que el Espíritu Santo siempre va a decir que no. No pienses por él, deja que el Espíritu Santo te diga. Y vas a ver que el Espíritu Santo a veces te dirá, le toca su ración. Dásela porque yo no tengo manos, pero tú sí tienes. Es que agarra una varita o la chanclita y en las pompitas, ahí, dele duro. Por el Espíritu, hermano. ¿Listo? Vamos a orar al Señor.